Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal ecuatoriana, prolongada por 4 años más, y que hoy día les va a hablar acerca de cuáles son los elementos más conflictivos que estamos viviendo en este momento y que realmente nos tienen con la soga al cuello, que nos están asfixiando con la rodilla al cuello, como a George Floyd en los Estados Unidos. Estos tres elementos fundamentales que nos están apretando la garganta y que nos tienen sumidos en una desesperante situación es, en primer lugar, como a todos les consta, el problema de la salud. El problema de la salud es que hemos pasado por una pandemia y estamos pasando por una pandemia. Hay un retraso en la vacunación, hay una desconfianza en la vacuna todavía que progresivamente se va limando, se va superando. Pero por otro lado tenemos el problema de la economía. La economía fue golpeada ya en el gobierno de el sucesor de Leonidas, el otro traidor de Leonidas Plaza, que es el traidor Lenín Moreno. Y este presidente comenzó a crear un estado de deflación en Ecuador, porque Ecuador, a diferencia de otros países, es no susceptible a la inflación, sino que es susceptible fundamentalmente a la deflación. La deflación, al contrario que la inflación, es un fenómeno en el cual hay una sobreoferta de todo y la gente no puede comprar. Entonces, como la gente no puede comprar, la gente tampoco puede vender. Y finalmente, al no haber demanda, la gente deja de producir. Y al dejar de producir, le sigue una inflación. ¿Cómo se sucede el fenómeno deflacionario que estamos viviendo en Ecuador? Y que no lo viven en Venezuela, que no lo vivieron en Argentina. Primero, nosotros tenemos como moneda el dólar. Eso quiere decir que a nosotros no nos pueden reducir los sueldos y salarios como se reducen en Venezuela o como se redujeron en Argentina, y de esa manera no pueden quitarnos la capacidad adquisitiva, la capacidad de compra. Gracias a esto y al dólar es que la gente puede seguir comprando. Ahora tenemos otra ventaja, que el dólar no solamente proviene de las exportaciones, sino que el dólar también proviene del narcolavado. La diferencia está en que el dólar que proviene del narcolavado, al igual que en Panamá, al igual que en Miami, al igual que en todos los paraísos fiscales, este dólar que proviene del narcolavado o de lo que se llama el mundo oscuro de la economía, es el que le permite rebalsar a Ecuador. Entonces, estamos entre la espada y la pared. Resulta que si nosotros eliminamos a los narcotraficantes, estamos eliminando una de las mayores fuentes de divisa que circula no para los ricos, sino para los pobres. Porque la diferencia entre el dinero de las exportaciones por petróleo, por camarón, por flores, por cacao, por café, por pesca, ahora por el oro, por el cobre, es fundamentalmente un dinero que va a parar en las élites de Ecuador, en los exportadores, en Álvaro Noboa, en los banqueros que son los que dan las
los créditos para la exportación, las cartas de crédito. Y ese dinero entra a los ricos y a los bancos, pero de ahí se dice que se tiene que convertir en salarios para los campesinos que siembran banano, en salario para los campesinos que siembran café, cacao, en salario para los campesinos que están trabajando en las floricultoras, en salario para los campesinos que están sacando el oro de las minas, en salario para los pescadores. Pero en realidad eso es lo que gotea, no lo que chorrea. Lo que chorrea cae en la cuenta bancaria del millonario y lo primero que hace es poner a buen recaudo sus bienes. Y para eso, la primera cosa que hace es saca el dinero nuevamente a un paraíso fiscal o invierte en un lugar mucho más rentable. Por ejemplo, van y compran bienes inmuebles en Miami. Entonces, con lo que producen las rentas de esos bienes inmuebles, de esos edificios en Miami, ellos, si algo sale mal, tienen un lugar donde esconderse, que es ir a Miami, y en segundo lugar, ingresos económicos, porque lo que se paga por un arriendo de un departamento aquí, que es 400, 500 o $1,000, en Estados Unidos se paga por el mismo departamento $4,000, $3,000, $2,000, $5,000, es decir, el doble. Es así como ellos invierten y aseguran. Entonces, todo el dinero que llega a través de las exportaciones realmente sale. Por supuesto, el dinero del petróleo, el dinero de las minas, que son concesiones estatales, llega y va a parar en una burocracia. Esta burocracia tiene bien distribuidito ya el dinero y por eso son tan peleados los puestos en la burocracia de Quito y en la burocracia del país, porque la burocracia es la que se nutre, la que vive de las rentas petroleras, de las rentas del oro y las rentas de las concesiones, entre paréntesis. La burocracia es la que vive de las concesiones. A su vez, tenemos el problema de que nuestra policía, nuestro ejército, nuestros profesores y nuestros médicos también viven de esa renta petrolera, de esa renta más la renta de los impuestos. Esto nos lleva de inmediato a los 3 problemas fundamentales económicos que enfrenta este gobierno, a más del problema de salud. El problema de salud nos ha mostrado que nosotros estamos con un gran problema de resolver y atender los problemas de salud en el Ecuador, porque ahora los problemas de salud de Ecuador ya no se resuelven solo con médicos, ya no se resuelven solo con hospitales. Los problemas de Ecuador se resuelven, al igual que se resuelven los problemas del mundo, cuando cada país puede generar y crear sus propias vacunas, cuando cada país puede generar y crear sus propias medicinas. Y ya no son lugares donde las grandes transnacionales de las medicinas, de los equipos médicos y de los procedimientos médicos hacen lucro, negocio, sino que ahora los países dependen de la capacidad que tienen ellos de crear sus propias vacunas, de hacer investigación científica y desarrollo tecnológico. Esto es lo más importante que nos ha demostrado la pandemia, porque nosotros ahora somos la última rueda del coche, y después de que todos los europeos,
y toda la gente del hemisferio norte, que es donde está la mayor parte de la población mundial, estén vacunados, nosotros tendremos la posibilidad de completar la vacunación. No podremos completar la vacunación antes que ellos. Países como Chile, que son más ricos que nosotros, sí han tenido esa posibilidad. Países como Australia, que también están en el hemisferio sur y que también son más ricos que nosotros, todavía están atrasados. No se diga los países de África. Y todos los países latinoamericanos estamos con un retraso, porque lo más grave del retraso de la vacunación y lo más grave es que si no se llega a la vacunación a una velocidad X y si no se logra hacerlo a nivel global, hay nuevas especies, nuevas variedades de virus que brotan de esos lugares que se rezagan. Y así vemos, por ejemplo, que países donde la vacunación no era posible hacerla a una velocidad suficiente, como la India, han creado una nueva variedad de virus, que es el virus Delta, que está arrasando con el planeta Tierra ahora. Y ahora los países andinos, que han sido los más golpeados en Sudamérica, ya tienen también su propia variedad a partir de Perú, que es la variedad andina, que no sabemos cuál puede llegar a ser la complicación. Cada nueva variedad presenta modificaciones tan importantes que hacen que las vacunas comiencen a ser neutralizadas, sean inútiles. Es por eso que la vacunación tiene que ser lo más pronto posible y lo más global posible. Y eso es el gran reto que tenemos los seres humanos gracias al enorme desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero en el caso de Ecuador tenemos además el problema de la enorme deficiencia de puestos de trabajo que ya venían desde el gobierno anterior y que con la pandemia, la cuarentena, la crisis económica, el distanciamiento social, la neutralización del transporte, la falta de movilidad de las mercancías, todo nos ha llevado a un colapso económico. Este colapso económico es por sobre todo a ciertas industrias que nosotros no las consideramos tan importantes como la industria turística, que es incluida inclusive la industria donde hay más inversión de capital y donde más mano de obra existe, donde más mano de obra calificada y no calificada trabaja. Esta industria turística ha sido la más golpeada, no solamente en Ecuador, en el mundo. Países como México, como Perú, como Brasil, como Cuba, como República Dominicana, son países que dependen del turismo, y ahí es donde se ha golpeado brutalmente la economía. Visible en las ciudades como Cuenca, como Quito, como Atacames, como la provincia de Esmeraldas, donde el turismo era boyante, iba bien. Pero ahora tenemos el gran problema de que eso está completamente desbancado. La situación se complica cuando vemos que el gobierno está endeudado, no sabe cómo cubrir el seguro social, no sabe cómo pagar a los consejos cantonales, a los consejos provinciales, que se llaman gobiernos autónomos descentralizados, y no tiene dinero, no sabe cómo pagar la deuda externa, tiene que correr a renegociarla, no tiene cómo solventar los sueldos y salarios, ya no solo de los profesores, sino de algo más temible. No tiene cómo solventar los sueldos y salarios de los militares y los policías. Y esto es que los militares y los policías, del día que les falta la plata, porque ustedes recuerden que en América Latina y en Ecuador, a diferencia del ejército norteamericano, que es un ejército hecho para ir y vencer a otros ejércitos, nosotros tenemos un ejército y una policía ecuatoriana hecha para
disparar contra los ecuatorianos, contra los guerrilleros, contra los subversivos, contra los que protestan. Nosotros no tenemos un conflicto limítrofe con Perú, ni con Colombia, ni con ningún vecino ahora, desde 1999, en que firmamos un acuerdo final de paz con Perú, y nuestro ejército ya no apunta hacia el extremo, hacia el exterior, sino que apunta hacia el interior. Y ahora entonces el ejército y la policía lo que hacen es perseguir especialmente a los narcotraficantes, que son los piratas del siglo XXI, que al igual que los piratas ingleses que atacaban los puertos españoles y que convirtieron a Inglaterra en la gran potencia mundial, los narcotraficantes son los piratas del siglo XXI de América Latina, que están atacando a Estados Unidos y que posiblemente sean los que conviertan a América Latina en la gran potencia mundial del siglo XXI. Este fenómeno no es nuevo. Los romanos eran unos ladrones, secuestradores, que atacaban pueblos para robar y tener esclavos, oro y riquezas. Los conquistadores españoles eran gente sacada de las cárceles, eran gente malvada, gente pobre, empobrecida, después de una terrible guerra contra los árabes, y eran los mismos descendientes de los árabes que no pudieron salir corriendo luego de la derrota en la península ibérica del imperio musulmán, y se convirtieron en conquistadores de América, y eran piratas, eran ladrones que vinieran a robar a los indígenas. Los caballeros ingleses empezaron como piratas, y luego Sir Francis Drake se convirtió en el ministro de la reina Isabel I y fue el que dirigió las tropas de Inglaterra para enfrentar a España. Este es el fenómeno que se vive. Entonces, al no haber dinero, el gobierno va a querer hacer lo mismo que hizo Colombia. Tratar de cambiar el régimen de impuestos, poner más impuestos. ¿Y qué es lo que pasó en Colombia? La debacle. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Solo con la subida del precio del metro de Santiago, la debacle. ¿Qué es lo que pasa en Perú? No hay cómo poner impuestos, la gente está apretada al cuello, y es el miedo a los impuestos lo que le lleva a la victoria a Pedro Castillo. Los impuestos desde la época de Roma fueron el motivo fundamental de las rebeliones. Recordemos que la independencia de los Estados Unidos se produce porque los ingleses le graban de impuesto al té que exportan los norteamericanos, los colonos, a Inglaterra. El rato que le graban impuestos al té y a la madera, entonces se viene la independencia de los Estados Unidos. ¿Y cómo se produce la independencia de América? Se produce la independencia de América cuando el rey de España, después de la invasión de Napoleón, queda pobre y decide cobrar impuestos y sacar dinero de América Latina, y el momento en que los terratenientes y criollos latinoamericanos tienen que pagar los impuestos, ya no solo los indios, y también tiene que pagar impuestos la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y los terratenientes se juntan para destruir el imperio español en América Latina, y hacen las guerras de la independencia. Hoy Guillermo Lasso se encuentra con el gran problema de que no puede evitar subir los impuestos, y la subida de impuestos es prácticamente el comienzo de su final. Pero no solamente que tenemos el problema de los impuestos, también tenemos el problema de los combustibles. Resulta que el Ecuador subsidia los combustibles.
Pero Lenín Moreno le quitó el subsidio a los combustibles. Las protestas de los indígenas en octubre de 2019 hizo que esa ley no se ejecutara, se neutralizara. Y de manera traicionera, como todo lo que hacía Lenín Moreno, al igual que todo lo que hacía, como ya les he dicho, el general Leonidas Plaza Gutiérrez, el padre de Galo Plaza, era traición. Leonidas Plaza traicionaba hasta a las mujeres. Y Lenín Moreno se traicionaba hasta a sí mismo. Decía una cosa y hacía otra. Hasta a sí mismo se traicionaba. Y entonces, hoy, resulta que los combustibles tienen libre precio en el mercado. Y esto aprieta la garganta de los transportistas. Pero no solamente de los transportistas, aprieta la garganta de los campesinos, porque los campesinos necesitan llevar sus productos a la ciudad y eso significa que les va a costar más el transporte. Ya en este momento hay muchos productos que cuesta más el transporte que la producción. Caso de las naranjas. Las naranjas en Ecuador se pudren en los campos. ¿Por qué? Porque llevarlas del campo a la ciudad, el precio del transporte es mayor que el precio de la naranja. Entonces resulta mejor dejar la naranja que se pudra ahí a llevarla al mercado. Este es el drama del problema de los combustibles, que encarece el precio del producto y que baja, que obliga a los campesinos a reducir, porque los transportistas no quieren perder, son poder político, y los transportistas y comerciantes explotan al campesino y el campesino tiene que venderles a menor precio. Y la razón que justifican para vender a menor precio es que le dicen: usted, si no me vende a este precio, yo no le puedo vender su producto porque yo no gano nada en el mercado. Ya subieron los combustibles, entonces, ¿quién paga cuando suben los combustibles? No pueden subir fácilmente el precio de la naranja en el mercado. Y lo que finalmente sucede es que el campesino tiene que bajar los precios porque el comerciante no se va tampoco a echar para atrás. A él también no le sale rentable llevarle el producto a menor precio. Es así como se produce el problema de los combustibles. Y esta es la razón por la que los indígenas salen a protestar y se toman las carreteras y bloquean las carreteras. Y ya Leonidas Issa le ha dicho a Guillermo Lasso: o se arregla este problema de los combustibles y el precio del transporte, o usted nos va a tener de nuevo en las carreteras bloqueando, lo mismo que hacen los indígenas del suroccidente de Colombia en el vecino país. Y esto, como vemos en Colombia, puede simplemente llevar a desestabilizar al país e inclusive a una guerra civil, que es lo que está viviendo en este momento Colombia. Colombia está viviendo una guerra civil rural, que la ha vivido durante 100 años, y ahora esa guerra civil rural se ha trasladado a las ciudades. Vive una guerra civil urbana. Entonces tenemos que los impuestos, los combustibles y el segundo terrible problema, los intereses y el costo de los servicios públicos. Resulta que el costo de los servicios públicos no cambia. Todo baja, todo se reduce. Los salarios. La gente gana menos, pero el Estado no quiere perder.
La burocracia no quiere perder. Y entonces la luz, el agua, nos sale caro. El internet no quiere bajar los precios. No les da la gana de bajar los precios. Y siguen cobrándonos. Ya comenzó ya la bronca por ahí. En este momento ya hay una protesta de todos los usuarios a nivel nacional, especialmente en Guayaquil, por los precios y las planillas. Y además le quieren cobrar los intereses. Y además le hacen cuentas horribles en las cuales si pagó no me acuerdo. A ver, recuérdeme, ¿tiene algún documentito? ¿Tiene alguna prueba? Y véngase por acá. Y todo se volvió un sabotaje, un festín de los empleados públicos, de las empresas que dan servicios de agua, de electricidad o de internet. Y esto asfixia a la gente, porque en este momento, si usted no tiene electricidad, usted no tiene cómo darle educación a su hijo, porque no solamente que le cuesta la computadora, pues también le cuesta la electricidad con la que funciona la computadora, y si no tiene cómo pagar la electricidad, no tiene cómo su hijo educarse. Pero no solamente que se queda ahí, no tiene cómo refrigerar los alimentos. Y si no tiene cómo refrigerar los alimentos, estos se pudren y se dañan más rápido. Y no se queda la cosa ahí. Si no tiene agua, usted no puede utilizar el servicio higiénico. Y si no puede utilizar el servicio higiénico porque no ha pagado el agua, entonces el servicio higiénico se convierte en un lugar pestilente y en un foco infeccioso. Y tenemos que la situación se ha vuelto calamitosa, porque la gente no puede pagar los servicios básicos. Esto es, junto con los intereses bancarios que no se han bajado, que les han bajado 2 puntitos, pero si 2 puntitos es lo mismo que nada, que se sigue cobrando las moras, que se sigue cobrando los costos judiciales. Si usted se endeuda, vea, nadie quiere endeudarse. Los bancos están repletos de dinero. Nadie quiere ir a sacar los préstamos que ofrece el gobierno y ofrecen los bancos. ¿Por qué? Porque si usted se endeuda, no sabe en qué va a invertir la plata. Porque no hay en este momento ningún negocio que no haya quebrado o que no esté tambaleándose. Y no se sabe qué es lo que puede resultar rentable. ¿En qué puede usted invertir la plata? Ya no puede pues en comprar un carro para ir a traer piñas, porque resulta que le cierran el tráfico, porque le ponen una matrícula, porque le ponen un montón de problemas a la circulación, a la matriculación. Entonces resulta que ya no, ¿para qué? Tiene entonces que invertir. ¿Usted va a invertir en qué? ¿En qué va a invertir? Si usted construye una casa, ¿quién va a comprar la casa? Si usted invierte en un hotel, ¿quién va a venir a dormir en el hotel? Si usted invierte en un restaurante, ¿quién va a venir a comer? Si no tiene plata, si nadie tiene plata, entonces nadie va a sacar plata, nadie pide plata al gobierno, porque hay altos intereses, y si usted no puede pagar, le van a cobrar la mora, y si no le puede pagar la mora, le van a cobrar los costos judiciales y simplemente lo van a dejar a usted más pelado que una pepa de guava. Entonces, los intereses, los costos de los servicios básicos, los combustibles y los impuestos son los que están marcando el holocausto de los ecuatorianos y el fin del gobierno de Guillermo Lasso. Muchas gracias.